En el siglo IV, el Imperio Romano atravesaba una etapa de profundas transformaciones. Las crisis políticas, económicas y religiosas habían debilitado las estructuras tradicionales del imperio, mientras que el cristianismo, hasta entonces perseguido, ganaba adeptos entre las clases populares y la aristocracia. En este contexto, Constantino el Grande desempeñó un papel decisivo en la institucionalización del cristianismo, transformándolo de una fe marginal en la religión predominante del mundo occidental. Sin embargo, este proceso implicó también una serie de cambios que alejaron al cristianismo de sus raíces judías y lo acercaron a las tradiciones culturales y religiosas del paganismo romano. En el año 313 después de Cristo, Constantino y su coemperador Licinio promulgaron el Edicto de Milán, que declaraba la tolerancia religiosa en el Imperio Romano. Este edicto marcó el fin de las persecuciones oficiales contra los cristianos y permitió que la religión floreciera bajo la protección imperial. El texto del edicto, citado por Lactancio en su obra De Mortibus Persecutorum, establecía: concedemos tanto a los cristianos como a todos los demás la libertad de seguir la religión que deseen, para que cualquier divinidad celestial que exista pueda ser propicia para nosotros y para todos aquellos que viven bajo nuestro gobierno. Aunque el edicto garantizaba libertad religiosa para todas las creencias, en la práctica, Constantino favoreció abiertamente al cristianismo, otorgando privilegios al clero, devolviendo propiedades confiscadas y financiando la construcción de iglesias. En el año 325 después de Cristo, Constantino convocó el Concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico de la Iglesia. Su objetivo principal era resolver disputas doctrinales, especialmente la controversia arriana, que cuestionaba la naturaleza divina de Jesucristo. Sin embargo, el concilio también tuvo implicaciones significativas en la separación del cristianismo de sus raíces judías. Uno de los resultados más notables del concilio fue la decisión de desvincular la celebración de la Pascua cristiana de la Pascua judía, Pesaj. La carta de Constantino a las iglesias, preservada por Eusebio de Cesarea en su obra Vida de Constantino, declara: resulta impropio que, en la más sagrada de las festividades, sigamos las costumbres de los judíos, quienes han manchado sus manos con el crimen más terrible. Por lo tanto, apartémonos de esa abominable compañía. Esta decisión marcó un distanciamiento deliberado del cristianismo respecto al judaísmo, consolidando una nueva identidad religiosa que se alineaba más con las tradiciones romanas. Otro cambio significativo fue la adopción del domingo como día de culto, en lugar del sábado bíblico, Sabbat. En el año 321 después de Cristo, Constantino promulgó una ley que declaraba: en el venerable día del sol, que todos los magistrados y el pueblo que reside en las ciudades descansen, y que todos los talleres permanezcan cerrados. Para facilitar la transición de los paganos al cristianismo, Constantino y sus sucesores incorporaron elementos de las religiones tradicionales romanas. Imágenes y estatuas, aunque las primeras comunidades cristianas rechazaban la representación visual de lo divino, bajo Constantino se permitió la veneración de íconos y estatuas, adaptando una práctica pagana al cristianismo. Celebraciones como la Navidad, la fecha del 25 de diciembre, vinculada al Festival del Sol Invictus, se adoptó como el nacimiento de Cristo, aunque no hay evidencia bíblica que respalde esta fecha. El alejamiento del cristianismo de sus raíces judías también se manifestó en la promulgación de leyes que marginaban a los judíos. En el Concilio de la Odisea, 363 a 364 DC, se decretó: los cristianos no deben judaizar descansando en el sábado, sino trabajar en ese día, pero deben honrar especialmente el día del Señor, y si es posible, no trabajar en él. Estas medidas no solo consolidaron la separación entre cristianos y judíos, sino que también fomentaron siglos de antisemitismo en Europa. Bajo el liderazgo de Constantino, el cristianismo se transformó en una religión imperial. Se construyeron grandes basílicas, como la de San Pedro en Roma y la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Además, se estableció una jerarquía eclesiástica centralizada que reflejaba la estructura del imperio.
Constantino también intervino activamente en los asuntos doctrinales y disciplinarios de la Iglesia, consolidando su papel como obispo de los de afuera, episcopus externos. Esta intervención imperial marcó el inicio de una relación simbólica entre la Iglesia y el Estado que definiría la Edad Media. El cristianismo que emergió tras el reinado de Constantino era profundamente diferente al movimiento original liderado por Jesús y sus apóstoles. La fe judía cristiana, centrada en las escrituras hebreas y las tradiciones de Israel, fue reemplazada por una religión sincrética que incorporó elementos del paganismo y se adaptó a las necesidades políticas del Imperio Romano. Aunque Constantino nunca se convirtió plenamente al cristianismo en vida, se bautizó en su lecho de muerte, su influencia fue crucial para definir el cristianismo como la religión predominante en Occidente, marcando el inicio de una nueva era que transformaría el curso de la historia. Sin embargo, este proceso también significó la pérdida de una conexión vital con las raíces hebreas del cristianismo, dejando un legado que sigue siendo objeto de debate y reflexión.